¿Listo? Entonces, muy buenos días para todos y para todas. Entonces, vamos a tener clases sociales para octavo el día de hoy, octavo A. Entonces, por favor, todos prestan atención y ya comenzamos. Entonces, la clase pasada, nosotros quedamos con el tema de realizar unos mapas. Vimos lo que fue el concepto de geografía, que entendimos todos, que es una disciplina académica que se encarga de estudiar cómo se relaciona el ser humano con su entorno. ¿Cuál entorno? Su entorno físico, su entorno económico, su entorno social, natural y cualquier parte que haga directamente o en la que se vea involucrado directamente el ser humano. Revisamos ahí que existen características físicas, características territoriales, biológicas y sociales en las cuales el ser humano siempre se va a desenvolver, y cuando hacemos la sumatoria de todo esto nos da geografía. Todos quedamos ahí, ¿cierto, Zamora? ¿Tú quedaste bien con el concepto de geografía de la clase pasada? Sí, señor. Muy bien. Puta, Sí, señor. muy bien. Sterling, Sterling, sí Sí, creo. señor. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Rápidamente les voy a explicar ya haciendo uso de este mapa que no pudimos la clase pasada, y es entender cómo el ser humano ha creado fronteras, ha creado su propia geografía, no natural, sino artificial, haciendo uso de patrones naturales. Arranquemos entonces por hablar por las fronteras de Colombia, aunque las vimos de manera superficial la clase pasada, hoy las vamos ya a profundizar un poco. Colombia está rodeado por una parte continental que es Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá, y una parte marítima de agua, que son dos cuerpos de agua gigantes. Por una parte tenemos el Atlántico y por otra parte el Pacífico. Todos tenemos claro eso porque lo hemos visto en algún punto de nuestra vida. Ahora, ¿por qué las fronteras de Colombia son de esta manera y no son de otra manera? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué determina que Colombia tenga esa forma tan particular? Que uno ve Colombia y tiene hasta una forma un poco curiosa, un poco diferente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las formas sobre las cuales se definen fronteras pueden ser de manera natural, con barreras naturales o con barreras artificiales. ¿Qué me refiero a artificiales? Si nosotros vemos el mapa acá, todo el mapa de Colombia regularmente está lleno de curvas. Curva, 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 y es un poco deforme, por decirlo de alguna manera. Pero cuando llegamos a la parte del Amazonas y vemos la parte de la frontera con Brasil y la parte de abajo con la frontera con Perú, vemos que estas fronteras, como son, rectas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son rectas, significa que el presidente de Colombia, el presidente de Brasil o en su defecto los gobernantes de ambos países se sentaron y trazaron una línea en el mapa y dijeron, de acá para acá es Colombia, de acá para acá es Brasil, pero como no hay una barrera lo suficientemente grande que determine cuál va a ser esa frontera, trazan una línea recta imaginaria. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, con la frontera con Venezuela? En este mapa se ven un poco rectas las líneas, pero si vemos un mapa diferente, pues vamos a encontrar con que son líneas curvas, deformes y demás. ¿Por qué esto? Porque a diferencia de aquí abajo de Brasil, que el Amazonas es en su mayoría plano, es una selva inmensa, gigante, pero plana. Colombia con Venezuela en esta parte sigue compartiendo llanuras, pero cuando empezamos a subir ya encontramos que existen ríos, que existen zonas rocosas y demás que determinan cuál es la diferencia. De esta manera encontramos con que Colombia comparte fronteras con ríos, con Brasil y Perú. Aquí en la parte de Leticia, en la parte baja del Amazonas, encontramos con que se encuentran los tres países en el Amazonas. Y ese río es el que determina cuál es la frontera entre los tres. Es decir, no hubo necesidad de trazar una línea imaginaria, sino que ya existe una línea natural, la cual ellos utilizaron para determinar dónde empieza y dónde termina un territorio. Lo mismo ocurre con Ecuador, con Perú, con Venezuela y con Panamá a través de algo que se llama el tapón del Darién.
Eso ya más adelante lo veremos. ¿Por qué es importante esto? Entender nuestra propia geografía, nuestras propias fronteras, nos permite conocer hasta qué punto tenemos riquezas naturales. Venezuela, para darles un ejemplo, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Por su parte, Colombia no tiene la misma cantidad de petróleo que tiene Venezuela. Colombia no es un país petrolero. ¿Qué significa? A pesar de ser países vecinos, sus condiciones económicas pueden variar gracias a los recursos. Mientras Venezuela tiene petróleo, Colombia no tiene tanto petróleo. Colombia, ¿qué tiene que hacer? Buscar unas nuevas alternativas de exportación. ¿Como cuáles? Colombia tiene la mayor cantidad El caso de... Esmeralda, Señor, el caso de la Esmeralda. exactamente. Colombia tiene la mayor cantidad de reservas de esmeraldas del mundo. Si tuviéramos un pastel donde el 100% del pastel fueran las esmeraldas del mundo, Colombia es dueño de la mitad de ese pastel. Es decir, Colombia tiene recursos que no tiene Venezuela, que no tiene Ecuador, que no tiene Brasil y mucho menos Perú, gracias a su geografía. Y si viéramos ya un mapa físico, que más adelante lo veremos, vemos que la diferencia entre el territorio de Colombia y sus vecinos es muy diferente. ¿Por qué? Colombia tiene tres cordilleras que lo atraviesan por todo su centro, mientras que Venezuela solamente tiene un pedacito de montaña y el resto de su mayoría plano. Lo mismo pasa con Brasil, Ecuador ya es un poco más montañoso, lo mismo que Perú, pero pues eso varía. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Todos los elementos que les acabo de mencionar, cuando lo vemos ya como parte de la geografía, nos permite conocer cómo se relaciona el ser humano y su entorno. Si nosotros viéramos las condiciones de vida de un bogotano actualmente respecto a una persona que vive en comunidades alejadas del Bichada, del Guainía y otros departamentos de Colombia, obviamente son diferentes. ¿Por qué? Porque sus condiciones, su calidad de vida y todo lo que lo afecta pues termina derivando en condiciones muy diferentes, es decir, la calidad de vida es diferente. ¿Listo? ¿Todos vamos hasta ahí? Chicos, alguien que me responda si me están escuchando o no. Sí, Los señor. Ángeles. Señor. Listo. Muchas gracias. Sí, Entonces, teniendo en cuenta señor. gracias, todo ese carretazo que le acabo de decir, básicamente nos deja una gran conclusión. Las características geográficas contribuyen a la diversidad natural y cultural del país. ¿Cuál país? Cualquiera, en este caso en Colombia. Gracias a esas características de cada una de las regiones de nuestro país, tenemos culturas diferentes, tenemos diversidad natural muy diferente y todo lo que yo les comenté en la clase pasada. Los animales que tenemos en Bogotá no son los mismos animales que se tienen en Tierra Caliente, que se tienen en Melgar, que se tienen en Barranquilla, que se tienen en el Amazonas debido a la gran riqueza geográfica que tiene Colombia. Entonces, ¿cuál es la tareita para que lo puedan realizar en estos próximos 15 minutos que nos quedan de clase? Ya realizamos el primer punto, que es el croquis en papel mantequilla, donde especificaron ríos, montañas y océanos. Ahora van a realizar el punto 2 y 3. El segundo punto dice lo siguiente: reflexionar cómo la ubicación de Colombia es ventajoso al tener acceso a dos océanos y sus recursos naturales. Si ustedes ven un mapa de Latinoamérica, este chiquitico que se ve acá, aunque lo podrán ver en sus unidades de mejor manera, nos deja ver que a nivel de Sudamérica solamente Colombia tiene acceso al Pacífico y al Atlántico al mismo tiempo. Venezuela solamente puede acceder al mundo por el Atlántico, Ecuador, Perú y los demás países únicamente por el Pacífico. Colombia tiene costas por los dos lados. ¿Ustedes piensan que esto podría ser beneficioso para la economía y para la calidad de vida de los colombianos? Si no, ¿y por ¿Y qué? por qué? Y si esos recursos naturales sirven o no sirven para mejorar la calidad de vida de Colombia. Y si es así, ¿por qué no lo hacen? Y tercer punto, imagina la dificultad para un país sin mar el poder acceder a diferentes recursos naturales e industriales. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, tenemos dos países que no tienen acceso al mar: Paraguay y Bolivia. ¿Cómo creen ustedes que a nivel general el no tener una salida al mar puede afectar a que un país se desarrolle o que un país pueda acceder a diferentes productos? ¿Listo? Van a hacer esa reflexión en ambos puntos y, pues, como les he dicho siempre, mínimo media página por cada punto. ¿Listo? Eso lo estaré revisando la siguiente clase.
Entonces aprovechen bien estos 10 minutitos. Sí, Charo, media página. No te estreses. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Chicos, si no hay dudas, recuerden, dentro de 15 días aproximadamente estaré revisando los atlas. Entonces, ya hicimos el primer mapa, la siguiente clase hacemos el siguiente mapa y les doy indicaciones sobre lo que debe ir contenido dentro del atlas. Recuerden ir adelantando la bitácora, la decorándola, haciendo bonita la carpeta, porque eso también da nota. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Chao. Chao. Que le vaya bien. Chao, profe. Igualmente, Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, Dios los bendiga.